Ya sabe la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, supongo veo puros nombres conocidos que ya todos nos ubicamos más o menos, ya todos me ubican, así que voy a evitar las formalidades y pues yo soy Pedro, ya me conocen. Y pues el tema que estaríamos viendo el día de hoy en la asesoría serían los temas relacionados con el metabolismo del glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo sintetizamos y cómo lo degradamos? Que ahí entran los procesos de glucogénesis y gluconeogénesis. Oh, perdón, glucogénesis y glucogenólisis. Supongo que la mayoría de ustedes ya lo vieron en sus clases particulares. Me gustaría que alguien de ustedes quisiera decir qué es el glucógeno y más o menos para qué nos sirve. Ahí con la idea que tienen. ¿O no han llegado a estos temas todavía? ¿Tiene algo que ver con almacenamiento de glucosa? Tiene algo que ver con almacenamiento de glucosa. ¿Sí es alguien más? Pues es la forma mediante la cual se almacena en hígado la energía en forma de glucógeno. Exactamente. Bueno, pues estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy, pues son un poco de la estructura y función del glucógeno, cómo lo sintetizamos, cómo lo degradamos y cómo regulamos los procesos de su síntesis y degradación. Y pues sí, como ya mencionaron, la glucosa también nosotros ya sabemos que es la fuente fundamental y la principal de la cual nosotros podemos obtener energía. Este monosacárido es el preferido para nuestro cerebro. Nuestro cerebro, nuestras neuronas, ahí en el encéfalo, únicamente pueden obtener energía mediante la glucosa. Por tanto, cuando los niveles de glucosa son demasiado bajos, ¿qué va a pasar? Nuestras neuronas no van a funcionar correctamente. Podemos sentirnos mareados, muchas veces decir que se nos baja la presión, podemos tener hasta episodios de vómitos o llegar a tener fiebre. Es por eso que hay que tener unos niveles de glucosa en sangre constantes siempre, porque si están muy bajos, pues nos pueden pasar cosas malas. Si están muy altos, igual nos pueden pasar cosas malas. Y también la glucosa es bastante necesaria para aquellas células que tienen muy pocas o ninguna mitocondria, como podrían ser los eritrocitos. Estas células no pueden obtener energía por medio del metabolismo aerobio. Entonces tienen que obtenerlo por medio del metabolismo anaerobio, aquel que no tiene oxígeno. Y para que puedan utilizar ese metabolismo necesitan únicamente a la glucosa. Y pues la glucosa nosotros la podemos obtener por la dieta, por el proceso de glucogenólisis y por procesos de gluconeogénesis. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nuestra dieta no es totalmente adecuada. Hay personas que se levantan a las 8 de la mañana y no comen nada hasta las 2 de la tarde. En toda esa mañana que comieron, pues únicamente agua, si acaso un panecito o algo así. Entonces aquí estamos viendo cómo los niveles de glucosa en nuestra sangre están yéndose para abajo. Entonces, durante todo ese tiempo de ayuno, nosotros ¿de dónde podríamos obtener energía? Bueno, nuestro organismo, nuestro cuerpo humano es bastante inteligente y desarrolló ciertos mecanismos para que nosotros podamos almacenar glucosa. Digámoslo así, en la noche ustedes comieron una orden de alitas, una hamburguesa, papas y un refresco. Comieron una comida llena de carbohidratos con mucha energía. Pues sí. ¿Y qué hace nuestro cuerpo? Bueno, pues comí energía de más, no la necesito toda ahorita, entonces ¿qué hago? La voy a almacenar en forma de glucógeno. La guarda toda esa glucosa en forma de glucógeno en nuestro hígado y nuestros músculos para que pueda ser utilizada en los periodos donde nosotros no estamos comiendo bien, para seguir obteniendo glucosa, para que nuestro cuerpo pueda seguir funcionando correctamente. Y pues entonces cuando hay niveles bajos de glucosa en sangre, es decir, hay una hipoglucemia, pues ¿qué pasa? El glucógeno que se encuentra en el hígado lo podemos utilizar, lo podemos degradar para regular esos niveles. También tenemos glucógeno en el músculo, como mencionó hace rato el compañero, pero este glucógeno que se encuentra en el músculo no nos sirve para regular los niveles de glucemia. Este nos sirve únicamente para la energía que va a utilizar el músculo en periodos de ejercicio. Muy bien. Como ya mencioné, pues los principales depósitos de glucógeno están en el músculo y en el hígado. Pero hay otras muchas células que pueden almacenar glucógeno. Pero la cantidad de glucógeno que almacenan en realidad es muy poca y pues no nos sirven como reservas para todo el cuerpo, digámoslo así. Solo lo pueden utilizar para sí mismas. Y el hígado, ya mencionamos, el glucógeno que tiene es para mantener niveles de glucemia adecuados, niveles de glucosa en sangre. Y el glucógeno que está en el músculo es
lo utiliza el músculo para sí mismo como combustible para procesos de contracción. Es decir, cuando estamos haciendo ejercicio. Y pues el glucógeno, ya hablando más bioquímicamente, más un poco de su estructura, pues nosotros lo podemos definir como un polisacárido que tiene varias cadenas ramificadas y está hecho únicamente por monómeros de glucosa. Es decir, si es un polímero, obviamente va a tener monómeros, y los monómeros del glucógeno son puras unidades de glucosa. Como vemos aquí, esta es una molécula de glucógeno, y cada bolita que estamos viendo, ignoren de momento los colores diferentes que tienen, donde cada bolita que está aquí va a ser una glucosa, ¿de acuerdo? Todas estas glucosas no nomás van a estar ahí puestas como tal, van a tener que estar unidas por medio de unos enlaces que son los llamados enlaces glucosídicos. En específico, las moléculas de glucógeno tienen dos tipos de estos enlaces glucosídicos, los alfa 1,4 y los alfa 1,6. Los alfa 1,4 son los que ocurren cuando se está formando una cadena lineal, como digamos la que está aquí. Esta es una cadena lineal. Todas estas bolitas, todas estas glucosas están unidas por esos enlaces alfa 1,4. Y los enlaces alfa 1,6 son donde se dan los puntos para las ramificaciones. Digamos, aquí donde está esta bolita verde hay un enlace alfa 1,6. Aquí donde está esta otra glucosa hay otro enlace alfa 1,6. Y así pasa, donde miren una bolita verde, ahí van a ver un enlace alfa 1,6. Como vemos, en la molécula del glucógeno van a predominar los enlaces alfa 1,4. Por eso podemos decir que el principal tipo de enlace en el glucógeno son los glucosídicos alfa 1,4. ¿Por qué? Porque los alfa 1,6 solo los encontramos donde se va a ramificar la molécula. Pero, ¿cada cuánto van a ser estas ramificaciones? Estas ramificaciones van a ser aproximadamente cada 8 a 10 residuos de glucosa. Más o menos, y vamos a contar aquí. Aquí hay un enlace de ramificación, 1, 2, 3, aquí hay otro, 1, 2, 3, aquí va a haber otro, luego aquí es cada 4 y aquí hay otro. Estos pueden variar, pueden ser entre esos 8 a 10. Y su estructura macroscópica pues la podemos ver como si fuera dendrítica. Cuando decimos que cierta molécula tiene forma dendrítica, es porque va a tener, digamos, como unos brazos, o que va a tener forma de estrella, también se podría decir. Como vemos, digamos que aquí es el núcleo del glucógeno. Tiene estos como brazos que se van alargando para todas direcciones. De hecho, hay unas células que se llaman las células dendríticas, que son así. Tienen su núcleo y tienen varios bracitos, así parecen como estrellitas. Estas células son parte del sistema inmunológico, pero pues esto no les corresponde saberlo ahorita. Y pues existen en las células algo que se llaman gránulos citoplasmáticos, que estos van a tener las enzimas que van a ayudar en los procesos de glucogénesis y glucogenólisis, es decir, en la síntesis y en la degradación. Y una sola molécula de glucógeno puede tener un peso molecular de 10 a la 8 Daltons. 10 a la 8 es como si pusieran un 10 y 8 ceros seguidos de ahí. Pues es un peso bastante elevado. ¿Por qué? Porque tiene bastantes monómeros de glucosa. Y las reservas de glucógeno, conforme la actividad física, la actividad diaria que nosotros realicemos, o dependiendo la ingesta de alimentos que nosotros llevemos a cabo en el día, van a estar fluctuando, es decir, van a estar variando bastante. Y pues las reservas de glucógeno hepáticas, es decir, el glucógeno que almacenamos en el hígado, van a aumentar en los periodos postprandiales. ¿Alguien sabe qué es postprandio? ¿Postprandial? Esto lo mencioné creo que cuando di la clase de proteínas. Prandio hace referencia a la comida, la ingesta de comida. Postprandio hace referencia a los periodos de ingesta de comida después de comer, o sea, postprandial, después de la comida. Entonces, cuando nosotros comemos, justo después de comer, las reservas de glucógeno en el hígado van a aumentar bastante. Y cuando no comemos, es decir, cuando estamos en periodos de ayuno, las reservas obviamente van a bajar, se van a agotar. Las reservas que tenemos de glucógeno en los músculos pueden verse afectadas igual por no comer, pero no es, digamos, en periodos tan cortos de tiempo, sino que va a tener que tardar semanas. Es decir, si nosotros no comemos en un día, 2 días cuando mucho,
las reservas de glucógeno que vamos a estar agotando son las que van a estar en el hígado, las reservas hepáticas. Pero imagínense una persona que ya no comió en una semana, que nomás ha estado tomando agua o que está varada en una isla desierta, pues las reservas de glucógeno que va a empezar a gastar, como ya se acabó las del hígado, va a empezar a utilizar las que se encuentran en los músculos. Por eso que las personas tienden a enflacar demasiado cuando no comen en mucho tiempo. Y pues ya mencioné hace rato que en el músculo se sintetiza el glucógeno solamente para restaurar las reservas después del ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestros músculos se fatigan porque se contraen demasiado. Y para que se contraigan necesitan de ATP, de energía. Y esa energía la sacan de la glucosa que obtuvieron del glucógeno almacenado en los músculos. Ah, pero ya terminé de hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Voy, me chingo un licuadito de plátano, me lo tomo, tiene mucha energía, mucha glucosa. ¿Y qué hace el músculo? Ah, yo agoté mis reservas cuando hice ejercicio, voy a reponerlas con esto que me estoy tomando. Y pues en esta tablita se resume más o menos la cantidad de glucógeno que hay almacenado en cada uno de los tejidos. En el hígado, el glucógeno pues aproximadamente está en 75 gramos y hace el 3 a 5% de la masa del tejido. Es decir, del 3 al 5% del hígado va a ser puro glucógeno. Y en el músculo hay aproximadamente 250 gramos en su totalidad, en más de los 600 músculos del cuerpo. En el total de los 600 músculos del cuerpo, perdón, vamos a tener 250 gramos de glucógeno. Y esto hace aproximadamente del 0.5 al 1% de la masa tisular muscular. Y las diferencias que hay entre las velocidades de cómo lo sintetizamos y cómo lo degradamos van a determinar las concentraciones de glucógeno almacenado. Es decir, si nosotros estamos sintetizando mucho glucógeno, pues obviamente va a ser más rápido que lo estemos sintetizando y las reservas van a aumentar. Pero si nosotros lo estamos degradando mucho más rápido que lo sintetizamos, pues las reservas se van a agotar. Ahí es cuando vamos a obtener las fluctuaciones, como vemos aquí en esta gráfica. Si vemos la línea azul, es la glucosa que nosotros obtenemos a través de la dieta. Vemos que nosotros desayunamos, ¿qué pasa? Aumenta demasiado la reserva de glucógeno. Pero conforme dejamos de comer, van bajando en los periodos entre comidas. Pero nosotros volvemos a comer a las 12 del día, las reservas del glucógeno van a aumentar demasiado. Y así se va a seguir por todo el día. Dejamos de comer, bajan las reservas. Empezamos a comer, aumentan las reservas. Bueno, todo claro respecto a todo lo mencionado hasta ahorita. Si hay alguna duda, lo pueden decir, lo volvemos a repetir. ¿Ninguna duda, Alan? Todo perfecto. Sale pues. Ya vimos un poco las generalidades del glucógeno, para qué sirve, cómo varía conforme al día. Ahora vamos a ver cómo nosotros lo sintetizamos. Ese proceso es la glucogénesis o la síntesis del glucógeno. Gluco, ¿de dónde viene? De glucosa. Génesis del griego, formación o generación. ¿Ok? Esta es parte de las rutas metabólicas o vías metabólicas que conforman al metabolismo celular. Este proceso se va a activar en el hígado y en el músculo en periodos del postprandio, es decir, después de comer. Cuando nosotros comemos, a los 5 minutos ya estamos haciendo glucogénesis en estos dos tejidos. Esta, obviamente, como estamos haciendo de moléculas pequeñas a una molécula grande que es el glucógeno, va a ser una ruta anabólica, es decir, de formación. Por tanto, si es una ruta anabólica, si se acuerdan como mencionamos en la clase pasada de glucólisis, dijimos que las rutas anabólicas van a requerir ATP, van a requerir energía. Y este proceso también no únicamente va a requerir del ATP, va a necesitar de otra molécula que se llama UDP. UDP significa uridín difosfato. Uridín viene de la base nitrogenada uracilo. Difosfato porque tiene dos grupos fosfatos adheridos a esa molécula. Y pues este proceso tiene lugar en el citosol de la célula. ¿En qué células? Pues principalmente en los hepatocitos, los del hígado y en los miocitos, los del músculo. Pero ustedes dirán, ¿pero en qué parte vamos a necesitar ese ATP? Bueno, lo vamos a necesitar en el paso donde vamos a fosforilar a la glucosa. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Le vamos a añadir un grupo fosfato a la glucosa.
La enzima más importante, esta siempre es pregunta de examen, en el proceso de glucogénesis es la glucógeno sintasa. Esta enzima es la etapa limitante y la enzima reguladora de todo el proceso. Y obviamente este proceso es estimulado por la insulina. A lo mejor ustedes ya están familiarizados con eso de la diabetes, que las personas necesitan inyectarse insulina porque tienen demasiada azúcar en la sangre, tienen 250 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre y pues eso está bastante elevado. La insulina es una hormona que, digámoslo así, cuando nuestro cuerpo detecta que en la sangre hay mucha glucosa, el páncreas, las células beta pancreáticas empiezan a secretar esta hormona, la insulina. La insulina va a llegar a los receptores de todas las células. Y todas esas células, al recibir a la insulina, se estimulan para que capten glucosa. Que capten glucosa que está ¿dónde? En la sangre. Entonces, como las células están agarrando toda esa glucosa de la sangre, pues ¿qué pasa? Los niveles de glucosa en sangre empiezan a bajar, se empiezan a regular y nosotros empezamos a generar más energía. Y en síntesis podemos decir que todo este proceso va a ocurrir en 4 pasos. El primero, que es la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Luego, la activación de esta glucosa 1-fosfato para formar a la molécula UDP-glucosa. Esta es bastante importante, ahorita vamos a hablar más de ella. Luego, la transferencia de glucosa desde esta molécula, desde el UDP-glucosa, para formar las cadenas de glucosa que van a dar al glucógeno. Luego, la elongación de estas cadenas, es decir, hacerlas más largas para que tengan más glucosa y formarle ramificaciones para que sea más compacta y soluble. Bueno, el primer paso en cualquier ruta metabólica que implique glucosa va a ser la fosforilación de la glucosa. La fosforilación de la glucosa siempre va a estar mediada por unas enzimas que son las quinasas. Las quinasas fosforilan. Siempre acuérdense de esto, lo repito mucho. Quinasa fosforila. Si ustedes ven una enzima que termina con quinasa, va a haber una fosforilación. Y mencionamos hace rato y lo vuelvo a repetir, que principalmente la glucogénesis ocurre en el músculo y en el hígado. Cuando estamos hablando de glucogénesis en el músculo, la enzima que va a participar es la exoquinasa. La exoquinasa inicia la fosforilación de la glucosa en el músculo. Pero si estamos hablando de glucogénesis hepática, es decir, en el hígado, no usamos la exoquinasa, usamos nosotros a la glucoquinasa. En el hígado, glucoquinasa. En músculo y otros tejidos utilizamos la exoquinasa. ¿Y qué va a pasar? Pues a nosotros la molécula de glucosa, una vez que entre a la célula, para que no se salga de la célula la tenemos que fosforilar. Le vamos a poner un grupo fosfato. Este grupo fosfato se lo vamos a quitar a una molécula de ATP. Este ATP le va a dar su grupo fosfato a la glucosa y se lo va a poner aquí en el carbono 6. Este es el carbono 6. Por eso recibe el nombre de glucosa 6-fosfato, porque la glucosa tiene un grupo fosfato en el carbono 6. Y obviamente, como el ATP donó un fosfato, pues perdió un fosfato y vamos a tener como residuo un ADP, un adenosindifosfato. Una vez que esta glucosa fue fosforilada, para que podamos iniciar con el proceso de glucogénesis, la tenemos que isomerizar a esta glucosa 6-fosfato, es decir, la tenemos que transformar. La tenemos que convertir de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, Para que ocurra esta reacción, necesitamos de una enzima, que es la fosfoglucomutasa. En realidad, aquí, para que ocurra esta conversión, hay un intermediario que se llama glucosa 1,6-difosfato. Lo que pasa en esencia es que la fosfoglucomutasa va a tener ya un grupo fosfato. Y ese grupo fosfato que tiene la enzima fosfoglucomutasa se lo pone al carbono 1 de la glucosa, a este que está aquí. Ese es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el carbono 6. Como vemos que estamos hablando de glucosa 6-fosfato, entonces el carbono 6 tiene un fosfato. Es este que está aquí.
Pero la fosfoglucomutasa le va a poner otro fosfato en la glucosa. ¿Dónde se lo pone? En el carbono 1, este que estamos viendo aquí. Entonces vamos a tener glucosa 1,6-difosfato. ¿Por qué? Tenemos dos fosfatos, uno en el carbono 1, este, otro en el carbono 6, este que está acá. Y luego la enzima fosfoglucomutasa, digamos que hace un segundo paso, le quita un carbono. ¿Cuál le quita? El que está en el carbono 6, el que ya tenía, este. Veámoslo así, como que le pone un fosfato para quitarle el otro que ya tenía y dejar como residuo a la glucosa 1-fosfato, que esta ya va a continuar con la vía metabólica de la glucogénesis. ¿Me expliqué más o menos aquí o gustan que lo vuelva a repetir? ¿A alguien le queda una duda? ¿Todo bien, Lemsi? ¿Adelaida, todo bien? ¿Estás diciendo que sí o estás diciendo que no? Sí, bueno. Continuamos. Hace rato mencionamos que uno de los pasos era la síntesis de la UDP-glucosa. La UDP-glucosa es una molécula que, véanlo así. El UDP, digamos que soy yo. Y yo tengo aquí un rollo de papel de baño. Este papel de baño va a ser glucosa. Y lo que hace la UDP-glucosa es que va a dar glucosa a las cadenas de glucógeno. Ten glucógeno. Hazte más largo, te voy a dar más glucosa para que te hagas más largo. ¿Ok? Y para que nosotros podamos darle glucosa al glucógeno, pues necesitamos el UDP. Para que se sintetice el UDP, necesitamos primeramente UTP. El UTP es uridín trifosfato. Aquí tenemos a la molécula de uridín y vemos que tiene 3 grupos fosfato. ¿Sale? Y ¿se acuerdan que teníamos una glucosa 1-fosfato? Que es la que obtuvimos acá atrás. Bueno, este uridín trifosfato le va a dar a la... Bueno, en realidad se va a quitar 2 grupos fosfato, el uridín, y se le va a poner a la glucosa 1-fosfato. Para que ocurra esta reacción, necesitamos de una enzima que se llama uridín difosfato glucosa pirofosforilasa, o la UDP glucosa pirofosforilasa. Y lo que pasa aquí en esencia es que al UTP le quitamos estos 2 grupos fosfatos, se los quitamos y se van a liberar en forma de pirofosfato inorgánico. Y luego a la glucosa 1-fosfato, que ya tenía aquí un grupo fosfato, se va a unir junto con el otro fosfato que tenía aquí el uridín. Se juntan y ahora sí formamos a la molécula UDP glucosa. Aquí, como vemos, está el fosfato que ya tenía la glucosa y está el fosfato que tenía el uridín y se hace UDP glucosa. ¿Qué va a hacer la UDP glucosa? Pues como dice aquí, es la fuente de los residuos glucosídicos. Esta va a ir añadiendo a la molécula en crecimiento, al glucógeno en crecimiento, le va a estar añadiendo la glucosa que tiene el UDP. Digamos que el UDP es el transportador de la glucosa que se la va a dar a las cadenas de glucógeno que están creciendo. Miren, de hecho aquí en la imagen de la derecha vemos cómo ocurre esto. Esto que está aquí a la derecha, en realidad toda esta imagen es la glucogénesis como tal. Es todo lo que vamos a estar viendo, pero lo vamos a estar desglosando. Aquí vamos a ver una cadena de glucógeno que va a estar en crecimiento. Vamos a enfocarnos en esta que está aquí. Vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 glucosas. Lo que hace la UDP glucosa es que le va a dar otra bolita a esa cadena, le va a dar otra glucosa. Se la va a añadir aquí. Ya que le añade aquí la glucosa, pues el UDP ya cumplió su función y se va a ir y se va a liberar el UDP. Y lo mismo va a pasar siempre. La UDP glucosa va a dar estas moléculas de glucosa a las cadenas de glucógeno para que se alarguen. Como vemos aquí, tenemos 6 moléculas de UDP glucosa. Vamos a dar 6 glucosas. Vamos a contarlas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no la cuento porque es la que se puso aquí atrás. ¿Se explicó más o menos eso? Está facilito la bioquímica, nomás es
números de 1 al 5, son puras sumas. Bien, pero para que este UDP glucosa pueda dar sus moléculas de glucosa a las cadenas, no lo puede hacer así como así. Necesita algo que se llama cebador para iniciar esta transferencia de glucosa. Tenemos a la enzima que se llama glucógeno sintasa, que como mencionamos hace rato es la principal y la reguladora de todo el proceso de glucogénesis. Esta enzima lo que hace es hacer enlaces alfa 1,4. Esta enzima no puede aceptar a la glucosa libre que viene de la UDP glucosa así como así. Para eso necesita lo que mencionamos ahorita, el cebador. El cebador, véanlo como que es el iniciador. Cuando ustedes escuchen la palabra cebador, relaciónenlo con iniciador, lo que va a iniciar algo. Y los cebadores que nosotros podemos encontrar aquí en la glucogénesis, podemos utilizar dos tipos. Fragmentos de glucógeno que ya estaban ahí en la célula, que no se degradaron en su totalidad, que quedaron como reserva, los podemos utilizar para que sigan aceptando glucosa de la UDP glucosa. Pero digámoslo así, esta persona hizo ejercicio y no ha comido en 8 horas. Podríamos decir que sus reservas de glucógeno están totalmente agotadas. No hay ningún fragmento de glucógeno libre por ahí en la célula. Entonces, ¿cómo le vamos a poner glucosa a algo que no hay? Pues para eso, en los hepatocitos hay una proteína que se llama glucogenina. La glucogenina va a servir como el cebador que va a aceptar glucosa de la UDP glucosa. Esta glucogenina, como es una proteína, va a tener aminoácidos. Y en una porción de su cadena polipeptídica va a tener el aminoácido tirosina. Esta tirosina va a servir como el aceptor de la glucosa que viene del UDP. Miren esta imagen, miren, aquí tenemos a la glucogenina y tenemos aquí que tiene el fragmento de tirosina. El UDP glucosa que sintetizamos hace rato le va a dar su molécula de glucosa a esta glucogenina en su parte de tirosina. Y como vemos que le dio la glucosa, pues el UDP ya hizo su chamba y se va a ir. Y ya vemos que ya tenemos a nuestro cebador aquí. Ya tenemos la molécula que va a aceptar a más glucosas de la UDP glucosa. Ahora sí, ya que obtuvimos el cebador, ya puede actuar la enzima glucógeno sintasa. Para que esta enzima trabaje, necesita haber ya un cebador, que en este caso fue la glucogenina. Pero no siempre va a ser la glucogenina, acuérdense. A veces pueden ser fragmentos de glucógeno que ya quedaron ahí en la célula. A esta reacción se le conoce como que es de tipo de autoglucosilación. ¿Por qué? Porque la glucogenina, para aceptar la glucosa de la UDP glucosa, no necesitó ninguna enzima. Pasó así como así. Ocurrió una autoglucosilación. Se hizo un enlace glucosídico automáticamente, por sí solo. Y conforme va ocurriendo ese trabajo del cebador, se van a ir formando las cadenas cortas. Que estas son. Esta es una cadena corta de puros enlaces alfa 1,6. Aquí hay un enlace alfa 1,6, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, y así nada más. Y estos enlaces, ¿quién los hizo? La glucógeno sintasa, los que están ya más o menos por este lado, y los primeros los hizo la glucogenina con el UDP glucosa. Ay, disculpen la voz ronca porque llevo hablando todo el día. ¿Todo claro hasta ahí de cómo funciona el cebador? La glucogenina entonces nomás entra cuando no hay reservas. Exactamente, la glucogenina sirve como cebador cuando no hay reservas o fragmentos de glucógeno libres en la célula. Lo puedes ver así si quieres, mira, digamos que una persona no comió en 2 días, estuvo en una cárcel en 2 días y no le dieron comida. Esa persona, como no comió por 48 horas, su cuerpo tuvo que degradar todo el glucógeno que tenía. Y cuando ya la persona volvió a comer, está recibiendo más glucosa. Pero esa glucosa, para transformarla en glucógeno, la tiene que añadir a algo ya preexistente, que es el cebador. Y como en este caso,
no teníamos los fragmentos de glucógeno libres que nos fungían como cebador, pues su cuerpo tuvo que disponer de la glucogenina, la proteína que también ya está ahí en los hepatocitos, pero que no necesita tener fragmentos de glucógeno de reserva ahí. Utilizó la glucogenina porque no tenía nada sobrante en su hígado. ¿Me expliqué? Sí, gracias. De nada. Bueno, ahora ya vimos cómo se forman las porciones iniciales de la cadena. Pero ¿cómo hacemos para que esta cadena se forme, que se haga más larga, para poder almacenar más glucosa? Bueno, para que se lleven a cabo estas elongaciones, requerimos de la transferencia de glucosa desde la UDP glucosa, como hemos estado diciendo. Pero no la vamos a transferir a cualquier sitio. La vamos a transferir a los que son llamados los extremos no reductores de la cadena. Los extremos no reductores de la cadena son las partes donde el carbono anomérico, es decir, el que está, digámoslo, el que está disparejo, el carbono disparejo del azúcar terminal. Miren, de hecho aquí en la imagen que está atrás, una glucosa, esto. Aquí tenemos una molécula de glucosa, la que está encerrada aquí. Tenemos al carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Este carbono que queda volando fuera de la forma hemiacetal, este es el carbono anomérico. Entonces, esos carbonos anoméricos que se encuentran en las partes terminales de las cadenas van a ser los extremos no reductores. En esos extremos no reductores es donde vamos a estar añadiendo más glucosa para alargar la cadena. Y vamos a estar formando los que se llaman enlaces alfa 1,4. Donde vean una cadena lineal están los enlaces alfa 1,4. Y estos se forman por la transferencia de glucosa de la UDP glucosa a los carbonos de los extremos no reductores. Y como mencionamos hace rato, la enzima que se encarga de ir añadiendo glucosa a los extremos es la glucógeno sintasa. Y ahora sí es lo mismo que ya mencionamos hace rato. El extremo no reductor de, digamos, esta cadena es este que está aquí. ¿Y qué pasa en ese extremo no reductor? Pues se une una glucosa que es dada por la UDP glucosa, catalizado por la glucógeno sintasa. Y pues aquí vemos más o menos en esta imagen cómo ocurre el proceso para que se forme ese enlace alfa 1,4. La UDP glucosa le va a dar toda esta porción a la otra molécula y va a liberar el UDP. Este se libera y la molécula de glucosa se añade aquí, en donde en el carbono 1, por eso se llama alfa 1, y en el carbono 4 de la otra molécula que ya estaba ahí. Por eso se llama enlace alfa 1,4, porque ocurre entre el carbono 1 de una glucosa y en el carbono 4 de otra glucosa. ¿Cómo vamos hasta aquí, Leslie? ¿Bien? ¿Cuántos éramos ahorita? ¿12? ¿11? 14. 14, vamos a esperarnos a que lleguen los 14 entonces. ¿Cómo vamos hasta aquí, Lemsi? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien, Alan? Me dicen cuando se vea la presentación. Se ve.
¿Cómo vamos hasta aquí, Valeria Armenta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. ¿Ya habían visto la mayoría estos temas de glucogénesis o todavía no? ¿Ya lo habías visto tú, Lenzi, o todavía no llegan ahí? Sí, ya lo vimos. ¿Ya lo vieron? Bueno, ya somos 13 y vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos? Bueno, en que el enlace se llama alfa 1,4 porque ocurre entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de otra glucosa. Bueno, ya vimos que las cadenas se van formando y se van alargando, se van elongando. Pero ¿cómo formamos las ramificaciones que hay en el glucógeno? Si nosotros no hiciéramos estas ramificaciones, pues la molécula del glucógeno sería lineal y de puros enlaces alfa 1,4. Eso no nos sirve a nosotros como seres humanos, como células animales que tenemos. Hay lo que son las células vegetales que sí pueden disponer de moléculas de este tipo, lineales, como puede ser la amilosa que se encuentra en los vegetales. La amilosa es una forma de glucógeno, pero en la célula vegetal. Están almacenando glucógeno en estructuras lineales de puros enlaces alfa 1,4. Pero a nosotros no nos sirve. Ya mencionamos hace rato que las ramificaciones ocurren cada 8 a 10 residuos aproximadamente. Puede variar, puede ser menos, puede ser más. ¿Y para qué nos sirven estas ramificaciones? Para que la molécula de glucógeno tenga más extremos reductores. Si tiene más extremos reductores, podemos degradar el glucógeno en más partes de la molécula y obtener más energía en la glucogenólisis. Y todas estas ramificaciones van a ocurrir gracias a una enzima que conocemos como... ¿Cómo se llama? Lemsi, ¿ya lo vieron el tema ustedes? ¿Cómo se llama la enzima que forma ramificaciones? Transglucosidasa. Sí, actúa como una transglucosidasa, pero es la enzima ramificadora, o también llamada amilo alfa 1,4,1,6 transglucosidasa. Pero para no enredarnos, vamos a decirle enzima ramificadora. La enzima ramificadora lo que va a hacer es que va a agarrar parte de la cadena, digamos, parte de esta cadena que es de puros enlaces alfa 1,4, aproximadamente puede agarrar de 6 a 8 unidades de glucosa. Vamos a contarla, va a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que agarra esas. Mira, no, vamos a decir que agarró menos. 3, 4, vamos a decir que agarró 5 unidades, porque así está el ejemplo de aquí. La enzima agarra 5 unidades de la cadena de puros enlaces alfa 1,4. Va a agarrar de la O a la K. Va a agarrar estas 5 unidades. Y una vez que la enzima agarra estas 5 unidades de la cadena alfa 1,4, la cadena lineal, los va a fusionar en otra parte de la cadena lineal, en específico aquí, en esta unidad, y hace un enlace alfa 1,6 para que se haga la ramificación. Como vemos aquí en la imagen de arriba, tenemos los enlaces alfa 1,4, pero como este es el cuarto carbono, este es el quinto, este es el sexto, para que se haga una ramificación y la otra cadena se vaya para arriba, digámoslo así, pues tiene que unirse al carbono 6 de una glucosa y se forma entonces el enlace alfa 1,6, y a partir de ahí ya se pueden formar cadenas alfa 1,4, porque aquí hay otro enlace alfa 1,4, aquí va a haber otro alfa 1,4, luego otro, y de ahí podríamos decir que va a haber otra ramificación y otro enlace alfa 1,6, luego alfa 1,4, y así nos vamos a ir. Por eso decimos que esta enzima ramificadora tiene una actividad transferasa. ¿Por qué? Porque transfiere estas unidades de glucosa y las ponemos en otra sección de la cadena. Por eso es transglucosidasa. Enlace glucosídico son los que están uniéndose entre estas glucosas. Transglucosidasa, transferimos esos enlaces glucosídicos de ser alfa 1,4 a ser alfa 1,6. ¿Todo claro hasta ahí? ¿O gustan que se repita algo?
¿No? Bueno. Y eso sería todo lo que es glucogénesis. Ya vimos cómo se hicieron los enlaces, ya vimos cómo se hicieron las ramificaciones, pero en esta imagen se resume todo, miren. Entra la glucosa en la célula y la fosforilamos. Hacemos glucosa 6-fosfato. Pero esta glucosa 6-fosfato no nos sirve para la glucogénesis. La tenemos que isomerizar en glucosa 1-fosfato. ¿Gracias a quién? Gracias a la enzima. Vamos a encerrar las enzimas de azul. Fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa isomeriza a la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Pero esta glucosa 1-fosfato, para que pueda transferir glucosas a las cadenas de glucógeno, necesitamos de el UDP. El UDP lo obtenemos del UTP. El UTP va a perder 2 fosfatos inorgánicos o un pirofosfato inorgánico, y el fosfato que le sobró se va a unir con el fosfato que ya tenía la glucosa, y entonces se dice que es un UDP glucosa, porque tenemos 2 fosfatos, difosfato, uridín difosfato. Y ahora sí, este UDP se une con la glucosa y tenemos al UDP glucosa, que es este que está acá. Esta reacción de unir UTP con glucosa 1-fosfato se cataliza por la enzima UDP glucosa pirofosforilasa. Luego, la UDP glucosa se va a encargar de transferir glucosas de sí misma, de la molécula, a las cadenas de glucógeno que se estén formando. Acuérdense, si no tenemos fragmentos de glucógeno ahí dispersos en la célula, utilizamos al cebador glucogenina, una proteína que en una parte de su cadena peptídica va a tener una tirosina específica. Esta tirosina va a tener un grupo hidroxilo, que ese grupo hidroxilo va a ser el que va a recibir a la glucosa. Recibe la glucosa y se forma aquí el enlace. Luego, ahora ya tenemos al cebador, que va a ser el iniciador de la formación de la cadena. Y esta cadena va a poder seguir recibiendo más glucosas por medio de más UDP glucosas que estemos formando, catalizado por la enzima glucógeno sintasa. Y cada vez que la glucógeno sintasa le quita una glucosa al UDP glucosa y se lo pone a la cadena que esté formando, se va a estar liberando UDP, uridín difosfato. Este uridín difosfato puede volver a fosforilarse y convertirse otra vez en UTP y reutilizarse para volver a sintetizar más UDP glucosa. Y así va a continuar todo esto para formar cadenas de enlaces alfa 1,4 hasta que la cadena esté lo suficientemente larga y la tengamos que ramificar. Y es donde entra la enzima ramificadora, que tiene una función transferasa 4,6, que va a mover esos enlaces para hacer la ramificación, formando un enlace alfa 1,6. Y así se hizo la primera ramificación. ¿Y qué va a pasar después? Pues a esta cadena se le puede ir añadiendo más glucosas, y a la que formamos aquí nueva en la ramificación se le puede ir añadiendo más glucosas, hasta que la cadena esté muy larga y tengamos que ramificarla y quitar, digamos, aquí se hicieron todos estos, y tengamos que mover estos tres, y estos tres los vamos a ramificar aquí por otro enlace 1,6, y este va a continuar alargándose, y quitamos estos que los movimos de ahí, y este va a seguir alargándose, y así es como formamos el glucógeno. Y aquí en esta tabla hay un resumen de todas las enzimas que participan. Para que la glucosa no se salga de la célula, utilizamos una quinasa. En músculo y otros tejidos, esta quinasa se llama exoquinasa. En el hígado se va a llamar glucoquinasa. Y va a ser de tipo transferasa. Va a transferir un fosfato del ATP a la glucosa. Y como producto tenemos a glucosa 6-fosfato.
Esa glucosa 6-fosfato es atacada por otra enzima, la fosfoglucomutasa, que va a transferir un ATP desde la propia enzima a la glucosa y luego se lo va a quitar y vamos a tener glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se une al UDP catalizado por la enzima UDP glucosa pirofosforilasa y tenemos UDP glucosa. Y la glucógeno sintasa, la enzima reguladora y principal de todo el proceso, pues, ¿qué va a hacer? Va a añadir glucosa a lo que es el polímero, a las cadenas de glucosa que estemos formando para obtener glucógeno, formando enlaces principalmente, aquí no es 1,6, aquí es 1,4, enlaces alfa 1,4 lineales. Y luego la enzima ramificadora, la amilo alfa 1,4,1,6 transferasa, pues va a agarrar cadenas de la estructura lineal y los va a transferir en distintos segmentos para hacer las ramificaciones, formando los enlaces alfa 1,6. ¿Todo claro en glucogénesis? ¿Todo claro, Jesús Eduardo Sánchez Gerardo? Casi digo su curva la mano. Sí. ¿Todo claro? Sale. Bien, ya vimos cómo obtenemos glucógeno cuando no necesitamos glucosa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos glucosa y no hemos comido? Bueno, como ya mencionamos, degradamos ese glucógeno para obtener glucosa. Glucogenólisis se llama el proceso, degradación del glucógeno. Gluco, ¿de dónde viene? Glucosa. Genólisis. Geno viene de glucógeno, porque aquí juntamos y formamos lo que es almacenamiento de glucosa, glucógeno. Lisis viene de ruptura. Glucógeno, lisis, ruptura del glucógeno. Muchos lo hemos confundido, me incluyo, en que la glucogénesis es una vía que va y la glucogenólisis es la misma vía pero que va en reversa. Eso no es cierto. No son rutas inversas de que esta va y la otra viene y es lo mismo. No, aquí no es así. La glucogénesis es una vía y la glucogenólisis no es su parte inversa, es otra vía completamente distinta. Y en esta actúan principalmente 4 enzimas, que es la glucógeno fosforilasa, la enzima desramificante, la fosfoglucomutasa, esta otra vez vemos que participa en el proceso anterior, y la glucosa 6-fosfatasa. Ahorita vamos a ver qué hace cada una de ellas. Pero en este proceso, la enzima importante, limitante y reguladora del proceso es la glucógeno fosforilasa. Si en la otra era la glucógeno sintasa, aquí es la fosforilasa. Esta va a diferir entre el hígado y el músculo. Va a ser una isoenzima, van a cumplir la misma función, pero están en distintos tejidos. Y pues ya mencionamos que la glucogénesis se lleva en el citosol. La glucogenólisis, al igual que el otro proceso, se va a llevar en el citosol de la célula, de hepatocitos y miocitos. Pero para que se estimule el proceso de glucogenólisis, necesitamos de ciertas hormonas o neurotransmisores. Cuando el glucagón se eleva en nuestro cuerpo, en la sangre, ¿por qué? Porque hay una hipoglucemia. Nosotros tenemos bajos niveles de glucosa en sangre. ¿Qué hace nuestro páncreas? Pues hay que secretar glucagón para que el hígado inicie la glucogenólisis y obtengamos glucosa. También la adrenalina sirve como un estimulante para la glucogenólisis. Véanlo de esta forma. Para que nuestros músculos tengan más fuerza, se contraigan mejor, necesitan ATP, necesitan energía. Para que igual nuestro corazón bombee más sangre, necesita energía. Imagínense ustedes, están en la calle y les empiezan a hacer pleito y ni modo, tienen que pelear. ¿Qué pasa? Una catecolamina, que es la adrenalina, aumenta su síntesis en las médulas suprarrenales. Hay mucha adrenalina, ¿estamos bien? No, a este güey se le subió la adrenalina. Entonces, ¿qué va a pasar? La adrenalina estimula al cuerpo para que degrade más glucógeno y tener más glucosa, para tener más energía. Nuestro cuerpo se está preparando para que los músculos tengan más energía, puedan trabajar mejor en situaciones de estrés agudo. Estás estresado porque te vas a pelear. Entonces, si secretamos más adrenalina,
¿Para qué? Para que se estimule la glucogenólisis, liberes más glucosa, los miocitos, las células musculares lo capten y tú tengas más fuerza y puedas pelear mejor. Hay otra hormona que en realidad es una neurohormona, que es el cortisol, que es la hormona del estrés, que también se sintetiza en las glándulas suprarrenales, pero en específico en la corteza. Las glándulas suprarrenales o las adrenales tienen dos partes, la médula y la corteza. En la médula secretamos la adrenalina y en la corteza secretamos el cortisol. El cortisol, ahorita mencioné que es la principal hormona del estrés, pues se va a secretar cuando hay estrés crónico, cuando una persona está bajo mucho distrés, estrés del malo, digamos por el trabajo, porque tiene muchas tareas que entregar, está bajo estrés económico, en una situación grave ahí en su familia. Entonces, pues, esta hormona también va a estimular al proceso de glucogenólisis. Estas son las hormonas estimulantes: glucagón, adrenalina y cortisol. Pero hay otra hormona que es la que estimula la glucogénesis, que es la insulina. La insulina inhibe el proceso de glucogenólisis. ¿Por qué? Porque está promoviendo la glucogénesis. Imagínense esto, que la insulina también promoviera aquí. Oye, pues nunca va a pasar ninguna vía, va a ser un ciclo inútil, lo menciona así el Marx. ¿Por qué? Porque el producto que obtengamos en la glucogénesis va a ser el sustrato de la glucogenólisis para volver a obtener el producto de la glucogénesis. Vamos a estar en un ciclo vicioso que no nos va a llevar a ningún lado. Es por eso que la insulina va a inhibir este proceso. Estas también son preguntas que pueden poner los exámenes: estimulantes o principales promotores de la glucogenólisis. Estas tres: principal inhibidor, la insulina. Y ocurre lo contrario en la glucogénesis. El principal estimulante es la insulina y los inhibidores pues son los otros. Con que se acuerdan de uno de los de la glucogénesis, se van a acordar de los de la glucogenólisis. Bueno, para que ocurra esto, nosotros tenemos que acortar las cadenas para que ocurra la glucogenólisis. ¿Y cómo acortamos estas cadenas? Si son muy largas, ¿cómo las hacemos más chiquitas? Ahí es donde entra la glucógeno fosforilasa. Esta va a ir cortando los enlaces alfa 1,4 que están en los extremos no reductores. Aquí hay un extremo no reductor de una rama. Aquí está, digamos que esta es la cadena principal, y aquí está la primera ramificación y tiene otra cadena. Los puntos finales, donde está el carbono anomérico, van a ser los extremos no reductores. Ahí la glucógeno fosforilasa va a actuar en estas cadenas. Vámonos primero aquí en donde está el punto de ramificación, en esta cadena. La glucógeno fosforilasa va a ir cortando este y este. ¿Y qué va a ir liberando? Va a ir liberando glucosa 1-fosfato. Aquí vemos que liberó una glucosa 1-fosfato, liberó otra, liberó otra, liberó otra y liberó otra. Y esta enzima hizo lo mismo en la cadena principal. Cortó aquí, cortó aquí, cortó aquí, cortó aquí y cortó aquí. Y liberó otra glucosa 1-fosfato, aquí otra, aquí otra, aquí otra y aquí otra. Son glucosas que tienen un fosfato. ¿En dónde? ¿En qué carbono? Si es glucosa 1-fosfato, ¿en dónde va a estar el fosfato? ¿En qué carbono? En el 1. Pero esta enzima no puede actuar en toda la cadena. Va a dejar en específico 4 residuos de glucosa. Como ven, aquí dejó 4, que son estos que están aquí encerrados, y acá abajo dejó otros 4 que no pudo cortar la glucógeno fosforilasa. Estas cadenas pequeñas, digámoslo así, de 4 unidades de glucosa se llaman dextrinas limitantes. ¿Por qué? Porque ahí ya no puede actuar la enzima. Aquí la enzima ya hizo su trabajo, la glucógeno fosforilasa. No, pues yo ya hice mi chamba, ya dejé las glucosas 1-fosfato, yo hasta aquí llego, ya no puedo hacer más. Bueno, ahora continuando, ¿cómo eliminamos en su totalidad estas ramificaciones? Pues ahí es donde entra la antagonista de la enzima ramificante, que es la enzima desramificante. Esta va a quitar estas porciones de dextrinas limitantes que no pudo quitar la glucógeno fosforilasa.
Esta enzima es bastante especial y poco habitual. ¿Por qué? Porque este tiene dos tipos de actividad enzimática. Un primero, que es su actividad como transferasa. ¿Qué hace esta actividad transferasa? Pues, si se acuerdan que dejamos 4 en la dextrina limitante, pues va a transferir los 3 que se encuentran en el extremo y los va a poner en la cadena principal. Los mueve, como vemos aquí, estos 3 amarillos se quitaron de aquí y se pusieron acá y se unieron aquí por otro enlace glucosídico. Como vimos, el enlace pasó de ser enlace alfa 1,4 de la rama a ser enlace alfa 1,4 de la cadena lineal principal. Aquí es la primera actividad enzimática de la enzima desramificante. Esta enzima también recibe el nombre de amilo alfa 1,4 1,6,1,4 transferasa, porque lo quita desde el 1,6 al 1,4. Y su otra actividad enzimática es como glucosidasa. Si se acuerdan, quitamos 3 nomás. Quedó uno aquí volando. ¿Cómo lo quitamos? Pues la enzima actúa con su otro tipo de actividad y quita este enlace alfa 1,6. Lo retira y al momento de romper este enlace no vamos a obtener glucosa 1-fosfato como lo hicimos con el proceso anterior acá. Vamos a obtener a la glucosa libre. Esta glucosa libre, como vimos, ya ocurrió una glucogenólisis. Ya rompimos glucógeno y obtuvimos glucosa. Esta glucosa, si estamos en el músculo, se convierte en glucosa 6-fosfato y entra en la glucólisis. Pero si estamos en el hígado, esta glucosa se libera al torrente sanguíneo. Pero, ¿qué pasa con todas las demás partes de la cadena que ya no pudimos romper? Pues bueno, van a seguir actuando las mismas enzimas. La glucógeno fosforilasa va a seguir rompiendo enlaces hasta que llegue a una parte que es dextrina limitante, y luego va a entrar la enzima desramificante y va a quitar esta rama y va a continuar haciendo esto en el glucógeno hasta que ya se regulen los niveles de glucosa en sangre, si es que estamos en el hígado, o si estamos en el músculo, hasta que se abastezcan las necesidades de energía suficientes en el músculo. Y en sí, esto sería la glucogenólisis. Pero bueno, si se acuerdan que obtuvimos glucosa y que acá obtuvimos la glucosa 1-fosfato, ustedes dirán, ¿pero qué hacemos con esta glucosa 1-fosfato? Pues la vamos a convertir en glucosa 6-fosfato. En esta conversión actúa una enzima que vimos en la glucogénesis, que es la fosfoglucomutasa. Si se acuerdan, esta misma imagen es lo que utilicé en el principio. Hacíamos que la glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa se transformara en glucosa 1-fosfato. Pero ahora, en la glucogenólisis, lo hacemos en sentido inverso. La glucosa 1-fosfato la transformamos en glucosa 1,6-difosfato y luego hacemos glucosa 6-fosfato. Por eso decimos que la reacción donde actúa la fosfoglucomutasa es una reacción reversible, porque puede ir en ambos sentidos. Y luego, si estamos en el hígado, la glucosa 6-fosfato que obtenemos va a ir a una organela celular, que es el retículo endoplásmico. Pero para que la glucosa 6-fosfato vaya a esta organela y no entre a la glucólisis, necesita una enzima que se llama glucosa 6-fosfatos translocasa. Esta enzima agarra la glucosa 6-fosfato y la lleva al retículo endoplásmico. Ahí en el retículo endoplásmico va a llegar otra enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa le quita el grupo fosfato de la glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Para obtener glucosa libre. Y una vez que tenemos esta glucosa libre en el retículo endoplásmico, la vamos a transportar por todo el citosol y la vamos a liberar en el torrente sanguíneo, y así vamos a aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Así pasa en el hígado. Pero ustedes dirán, ¿y por qué no pasa en el músculo? Porque el tejido muscular, las células, las fibras musculares, los miocitos, no tienen esta enzima, no tienen la glucosa 6-fosfatasa. Por tanto, nunca van a poder transformar glucosa libre. Entonces, como van a tener glucosa 6-fosfato, ¿qué hacen? Pues la utilizan para su propia energía, en la glucólisis.
y aquí hay un resumen de cómo pasa la glucogenólisis. Aquí vamos a tener una molécula de glucógeno en su totalidad. Ignoren los cuadros blancos que dicen tipo 5, tipo 6. Esas son un tipo de enfermedades que son defectos enzimáticos o deficiencias de enzimas en el metabolismo del glucógeno, que son los llamados glucogenosis. Tenemos a la glucogenosis tipo 5, que recibe el nombre de síndrome de McArdle, la tipo 2, que recibe el nombre de enfermedad de Pompe, tipo 3, enfermedad de Cori, todo eso, pero eso va a ser tema de otra asesoría. A lo mejor me toca a mí, o no recuerdo si le iba a tocar a Fernando, pero no se enfoquen ahorita en esto. Ahorita vamos a estar en glucogenólisis. Pero bueno, aquí tenemos al glucógeno y va a llegar primero la glucógeno fosforilasa. ¿Qué va a ir haciendo? Va a ir rompiendo enlaces hasta llegar a la dextrina limitante. Una vez que llegue ahí a las dextrinas limitantes, va a llegar la enzima desramificadora y va a hacer su actividad transferasa. Ahí, una vez que hace su actividad transferasa, va a agarrar 3 glucosas de la dextrina limitante y les va a llevar a la cadena. Una vez que los lleva a la cadena, va a dejar una glucosa libre ahí en la dextrina limitante. Ahí es cuando va a hacer su segunda actividad enzimática, la actividad 1,6-glucosidasa, y va a liberar estas glucosas ahí en el citosol para que se vayan a la sangre o se utilicen, bueno, para que se vayan a la sangre. Y va a seguir haciendo eso hasta acabar con el glucógeno o hasta que se abastezcan las necesidades. Luego, la enzima fosfoglucomutasa se va a encargar de isomerizar a la glucosa 1-fosfato que fue liberada en estas zonas, donde se le dejó hasta dejar la dextrina limitante. Y ya que tenemos a la glucosa 6-fosfato, va a llegar la glucosa 6-fosfatasa. En el caso del hígado, la va a desfosforilizar, les va a quitar el grupo fosfato y vamos a obtener glucosa libre. Que esta, si estamos en el hígado, sale a la sangre. Pero en el músculo no puede pasar eso porque la glucosa 6-fosfato va a entrar en la glucólisis y vamos a obtener energía. ¿Sale? Eso fue todo. En realidad, ¿tienen alguna duda? ¿Lo podemos repetir? ¿Podemos seguirnos al principio? O si algo no quedó claro, porque estos temas son bastante cortos y entre comillas sencillos. ¿Todo quedó claro, María Daniela Beltrán? No me quedó muy claro. ¿Puedo volver a repetirlo? ¿Qué parte en sí no te quedó clara? Para regresar. Del principio. Del principio. Sale, mire, vamos a irnos hasta... ¿Cómo se hacía para poner esto así? Ok. ¿Te quedó claro lo que es el glucógeno, para qué funciones tiene, etcétera? La segunda vía metabólica, por favor. La segunda vía. Sí. La glucogenólisis. Sí. La glucogenólisis. La glucogenólisis, tú míralo como la ruptura del glucógeno, porque en sí eso es. En esta vía van a actuar distintas enzimas que son distintas a la glucogénesis. Tenemos en específico una que se llama glucógeno fosforilasa. Esta es la reguladora y limitante de esta vía. Esta vía se lleva a cabo en los hepatocitos y en los miocitos. Para que se estimule esta vía y dé su inicio, están unas hormonas y unos neurotransmisores. Tenemos a los estimulantes de la vía, que son el glucagón, la adrenalina y el cortisol. Cuando estos tres se liberan allá al torrente sanguíneo y llegan a las células hepáticas o a los miocitos, estimulan la glucogenólisis para que dé inicio. Pero, así como tenemos estimulantes, que son estos tres, tenemos los inhibidores, que es la insulina principalmente. Si hay insulina, no va a iniciar la glucogenólisis. Si están los otros tres, sí va a iniciar. Si insulina, no. Lo que tenemos que hacer, obviamente en la glucogenólisis, es romper el glucógeno. Para eso hay un primer paso, vamos a decirle así, que es acortar las cadenas.
Si son cadenas muy largas, las tenemos que hacer más chicas para poder obtener la glucosa. Ahí es cuando entra la enzima limitante o la principal, que es la glucógeno fosforilasa. Esta glucógeno fosforilasa va a romper enlaces uno a uno en los que son los llamados extremos reductores. ¿Sí quedó claro lo que eran extremos reductores para los demás? César Tapia, ¿sí recuerdas que era un extremo reductor? No reductor, perdón. Bueno, lo vamos a repetir porque el que cae otorga. Los extremos no reductores son estas partes de las cadenas donde está el carbono anomérico, es decir, el que está fuera de la forma cíclica de la glucosa. Ahí es donde la glucógeno fosforilasa va a ir rompiendo enlaces alfa 1,4 uno a uno. Esta enzima va a romper aquí, luego va a volver a romper acá, va a romper acá, va a romper acá y va a romper acá. Luego, en la cadena principal, en la cadena alfa 1,4, que es esta de donde están puras azulitas, va a ir rompiéndola. Va a romper todos esos enlaces alfa 1,4. Va a hacer eso para liberar ¿qué cosa? Va a liberar puras glucosa 1-fosfato. Esta es una glucosa 1-fosfato, esta es otra y esta es otra. Pero las partes que no pudo romper, que no pudo cortar la enzima, fueron en específico 4 glucosas, que estas reciben el nombre de dextrina limitante. ¿Por qué? Porque fue la parte donde se limitó la acción de la enzima. Esas 4 que quedaron ahí, ¿cómo las quitamos para liberarlas? Acuérdate, antes de avanzar, en donde está el acortamiento de las cadenas, obtenemos glucosa 1-fosfato libre. Y vamos a obtener lo que se llama dextrina limitante. ¿Por qué obtuvimos estas dos cosas? Porque actuó la glucógeno fosforilasa. Avanzamos, ahora sí. Esa dextrina limitante, esa parte que quedó allí en la cadena, que no pudo actuar la glucógeno fosforilasa, obviamente tiene que ser cortada. Ahí es cuando entra la enzima desramificante. Esta enzima desramificante es especial porque no solo tiene un tipo de actividad enzimática, tiene dos. Su actividad como transferasa, que ¿qué hace cuando inicia su actividad transferasa? Cuando está ese tipo de actividad enzimática en la enzima desramificante, va a quitar 3 glucosas de la dextrina limitante. Pero quita esas 3 glucosas y las pone en la cadena inicial. Esta que está aquí, y vemos que los que estaban aquí, en estas amarillas, ahora están acá. ¿Por qué? Porque la enzima desramificante las cortó y las puso acá. Ok, ahí ya hizo su primera actividad enzimática. Su otra actividad enzimática nos sirve para quitar la glucosa que quedó aquí en esta rama. Esta pequeña glucosa. Ahí es cuando decimos que actúa como glucosidasa. Lo que hace la enzima desramificante es que va a cortar este enlace de la glucosa. Y lo hace mediante una reacción de hidrólisis. Corta el enlace y pone agua. Y vamos a liberar glucosa. Aquí la tenemos. Se cortó el enlace en esta enlace alfa 1,6 y liberamos a la glucosa. ¿Por qué? Dejen muteo ahí a la compañera. Listo. ¿Con quién está hablando? Bueno, creo que ya. Y la enzima desramificante actuó como glucosidasa y liberó esta glucosa libre que estaba unida aquí. Ahí, esta glucosa libre, si estamos en el músculo, se puede convertir en glucosa 6-fosfato. Pero, si estamos en hígado, se libera a la sangre. Y ahora vemos que tenemos otra cadena lineal. Ahora que tenemos esta cadena lineal, es donde va a actuar la enzima glucógeno fosforilasa. ¿Qué va a hacer? Lo mismo que estaba haciendo hace rato. Va a cortar estas glucosas para liberar glucosa 1-fosfato. Y va a llegar a un punto
donde va a haber otra dextrina limitante y va a tener que actuar ahora la enzima desramificante. Y luego vamos a volver a liberar glucosa. ¿Sale? Ahí, esto ya es todo lo que hace la glucogenólisis. Pero si se acuerdan acá, dijimos que se liberaban glucosas 1-fosfato. Esas nosotros las tenemos que convertir. Las tenemos que convertir en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, para que se convierta, esta glucosa 1-fosfato, para que se convierta en la glucosa 6-fosfato, necesitamos una enzima que es la fosfoglucomutasa. Esta, para que no se les olvide, mutasa va a mutar a la glucosa 1-fosfato. Lo que hace es que esta glucosa 1-fosfato llega a la enzima fosfoglucomutasa, le pone un grupo fosfato en el carbono 6 y le quita el del 1 y obtenemos ahora sí glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato, quito aquí las cámaras porque me están estorbando, no es por echarles nada, pero pues ahí. Y esta glucosa 6-fosfato, si estamos en el hígado, va a ir a una organela celular, que es el retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico, una vez que recibe la glucosa 6-fosfato, la va a convertir en glucosa libre gracias a una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué va a hacer? Le va a quitar el grupo fosfato a la glucosa y vamos a liberar glucosa libre. Esta glucosa libre sale del retículo endoplásmico y viaja por el citosol de la célula y la vamos a liberar en el torrente sanguíneo. ¿En el caso de quién? Del hígado. Pero si estamos en el músculo, no pasa todo esto. ¿Por qué? Porque el músculo no tiene la glucosa 6-fosfatasa. Entonces no puede liberar glucosa libre. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que mencionamos hace rato aquí. Lo convierte en glucosa 6-fosfato. Y este glucosa 6-fosfato va a otra ruta metabólica que se llama glucólisis. Y en la glucólisis va a obtener piruvato. Y este piruvato lo transforma en lactato. Y luego va a seguir haciendo el proceso porque esto ya es glucólisis anaerobia, de hecho. ¿Por qué? Porque no va a haber ausencia de oxígeno. Y en esta imagen se resume todo. Tenemos a la molécula de glucógeno. Tenemos a la molécula de glucógeno. Esta que está acá arriba. En esta molécula de glucógeno vamos a ver que tenemos, digámoslo así, una cadena principal lineal. Esta que está aquí. Y esta cadena va a tener ramas. Que a su vez, estas ramas pueden tener más ramas. Pero en todas estas ramificaciones puede actuar una enzima que es la que mencionamos hace rato. La glucógeno fosforilasa. ¿Qué va a hacer? Va a ir cortando enlaces uno a uno en la cadena. Los va a cortar en todos hasta llegar a los que se llaman las porciones dextrinas limitantes. Estas, se va a cortar la sesión, volvemos a entrar, queda un minuto. Estas dextrinas limitantes, le piqué otro botón, listo. Paso el loop de 1 hora en la canción. No puede ser. ¿Qué creen que pasó ahorita? Ayer un amigo subió una foto mía felicitándome por mi cumpleaños. Y mi cumpleaños fue en febrero. Y otro amigo que yo considero cercano me acaba de mandar mensaje felicitándome porque piensa que es mi cumpleaños de verdad. Chale, que no sepan cuándo es tu cumpleaños, Ale, ¿cuándo cumple? Yo también cumplo en febrero. Yo cumplo el 4 de febrero. Cerca. ¿Cuándo cumples años? El 9. 9.
El 15. No, no, puro de febrero aquí. A lo mejor es de febrero, no entendemos a bioquímica, por eso andamos de aquí. ¿Éramos cuántos ahorita? ¿13? Bueno, ya somos 11. Supongo que los otros que no entraron es porque ya les quedó claro. Ahorita solo estamos haciendo, estamos repitiendo nada más. Listo, ¿ya ven la pantalla? Sí. Muy bien. Vemos que teníamos las ramas en el glucógeno. Y entonces la glucógeno fosforilasa iba a romper cada una de los enlaces alfa 1,4 de las ramas hasta llegar a lo que se llama dextrina limitante, que son en específico 4 unidades de glucosa que están cerca del enlace alfa 1,6. Este que está aquí es el enlace alfa 1,6. Ahora sí, ya no puede trabajar. Ok, no te preocupes, César, nada que disculparse. Yo entiendo. Pero bueno, esta dextrina limitante ya no puede ser atacada por la glucógeno fosforilasa. Ahí es cuando entra la enzima desramificadora, que como mencionamos hace rato, tenía dos tipos de actividad enzimática: la transferasa 4,4 y la glucosidasa 1,6. La transferasa lo que va a hacer es que va a quitar 3 glucosas de esta dextrina limitante y va a dejar una glucosa que es la que está unida al enlace alfa 1,6. Y luego, para que nosotros podamos liberar esta glucosa, necesitamos de que la enzima desramificante haga su otra actividad enzimática, que es la glucosidasa. Va a romper estos enlaces alfa 1,6 y va a liberar estas glucosas. Y esto es una reacción de hidrólisis. ¿Por qué? Porque necesitamos agua para liberar esta glucosa. Y lo que queda de la cadena, todo esto que quedó de la cadena de glucógeno, ustedes dirán, oye, pero pues no hemos acabado, ahorita todavía la cadena está muy larga. Pues aquí vuelve a entrar la glucógeno fosforilasa. Va a romper todos estos enlaces, todos estos, hasta llegar a la dextrina limitante. Mira, vamos a tachar esto de que pues esto ya lo rompió y liberó puras. Todas estas que rompió son glucosas 1-fosfato. Y lo que quedó aquí es la dextrina limitante. Y ahí, donde tenemos la dextrina limitante, vuelve a entrar. ¿Quién? ¿Quién entra? ¿Quién entra, Lanaí? ¿Qué enzima? ¿En qué parte? Aquí, en donde está la dextrina limitante. La fosfatasa. La fosfatasa. ¿Alguien más que le ayuda? No es la glucosidasa. ¿La enzima cuál? Enzima desramificante. La enzima desramificante. Vamos a poner la enzima desramificante, la EDR, enzima desramificante. ¿Por qué? Porque estos enlaces ya no los puede cortar la fosforilasa. La fosforilasa ya no puede romper esos enlaces, entonces entra la enzima desramificante y va a actuar su primer tipo de actividad enzimática y va a romper estos 3 enlaces. Y cuando los rompe, ¿qué liberamos? Más glucosa 1-fosfato. Y la glucosa libre que quedó ahí, esa bolita solita, donde está el enlace, aquí está el enlace alfa 1,6. Ahí es cuando la enzima desramificante hace su segunda actividad enzimática. ¿Y qué hace? Rompe este enlace y libera esta glucosa. Déjenlo rayo para otro lado. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Para que se comprenda más. En su segundo tipo de actividad enzimática, que es de glucosidasa, rompe ese enlace alfa 1,6 y esta glucosa que estoy encerrando aquí, que estoy haciendo bolita ahorita, la libera como glucosa libre. Como glucosa libre. GLC es abreviatura de glucosa. Y como vimos, toda
la cadena esa que está tachada de negro, todo esto, pues fue cortado ya. ¿Por quién? En conjunto por la glucógeno fosforilasa y por la enzima desramificante. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó esta cadena solita libre que está aquí, que digamos que es el fragmento de glucógeno libre. Y este fragmento de glucógeno libre, si nosotros ocupamos más glucosa, pues ¿quién llega? La glucógeno fosforilasa y sigue rompiendo enlaces. Va a romper enlaces hasta que ya nuestro cuerpo se abasteza de la energía suficiente que ocupaba. Y como vemos aquí, ya no hay otra rama. ¿Por qué? Porque ya esta fue lo último que quedó del glucógeno. Entonces, ahí acabamos con una molécula de glucógeno en su totalidad. Y liberamos glucosas 1-fosfato. Y todas esas glucosas 1-fosfato que liberamos, las agarra la enzima fosfoglucomutasa y las transforma en glucosa 6-fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato, si es el caso del hígado, la convertimos en glucosa y la liberamos a la sangre. Pero si estamos en el músculo, la metemos en otra ruta metabólica que recibe el nombre de glucólisis, en donde vamos a obtener piruvato. Que el piruvato es un cetoácido del aminoácido alanina. Y eso sería todo. Por parte de los temas de metabolismo del glucógeno, que son glucogénesis y glucogenólisis. Si tienen alguna duda, lo puedo volver a repetir algo. O si tienen alguna otra duda en específico, si todo quedó claro, si tienen algún comentario, algo que añadir. Espérenme, antes de cortar, se me olvidó tomar capturas. Voy a tomar capturas así random, como que estamos haciendo esto. Se le olvidó grabar las otras partes. No, grabó la primera. Los estoy grabando con otra aplicación que desde que le di grabar al principio, ha sido grabando. Okay. No utilicé el Zoom. ¿Algún comentario, duda, algo que quieran añadir? Espero que la compañera que preguntó que si lo podría volver a repetir todo lo que es glucogenólisis haya quedado claro. Si no, lo podemos volver a repetir. ¿Quién era? Creo que era... Ya entendí. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Entonces, ¿sí se añadieron al código de tutoría de la plataforma? Yo ahorita lo haré. Yo ya. Por favor, porque yo en cuanto terminen las sesiones regularmente les pongo que ya se llevó a cabo y empiezo a subir evidencias. Y pues sí me he dado cuenta de que hay veces que hay sesiones de que hay 20, 30 y cuando me fijo en la plataforma solo se suscribieron 6 o 7. Y pues, chale, ¿no? Sí, dime, Valeria. Oye, es que yo acabo de entrar al grupo. ¿A qué plataforma te refieres? Mira, ¿cómo se añade el código? Miren, aquí vamos a hacer un tutorial. Déjenme cerramos aquí el Zoom. Sí se ve mi pantalla ahorita ya, ¿verdad? Mira, estoy grabando con esta aplicación, de hecho, se llama OBS. Hay una plataforma que es la de tutorías. Nomás que yo tengo que iniciar como asesor 740, creo que es 740 61 45. Mi contraseña es, se crea, no la voy a decir. Hay un apartado para ustedes que va a estar aquí en la parte de arriba que dice unirme a asesoría. Ustedes le van a dar clic y van a poner el código que mandé por el grupo de WhatsApp. Y ya sería todo. Si no están registrados en la plataforma, si se fijaron al principio, cuando yo quise entrar, nada más que ya ¿Me puedes decir el código? es 8235, creo. Confírmeme alguien, a ver, vamos a checar. Mandó por el grupo. Sí, 8235. Gracias. No, de nada. Y las personas que por primera vez están entrando a la plataforma, le van a dar aquí donde dice no tienes cuenta, le van a dar regístrate aquí. Y ahí pues ya ponen los datos. Es licenciatura en medicina, ya le ponen su grado, su grupo. Y el Culiacán es el campus 1, me parece que sí. Y ponen su número de cuenta, cuál es su nombre y se crean una contraseña. Y ya sería todo, se registran. Puede añadirlo, hay límite o solo se puede añadir. Lo puedes añadir de preferencia
lo que queda de esta noche. Yo voy a subir evidencias dentro de 1 hora y media más o menos, ya que saqué Ya añadí el código. ¿Mande? Yo ya lo hice. Ah, muy bien. Gracias. Y pues esto de hecho lo voy a dejar hasta las 11. Yo cuando entre a subir evidencias, pues ya no hay problema si no entraron todos, pero pues sí de preferencia que todos lo pongan ahí el código. Y pues eso sería todo de la asesoría de hoy. ¿Alguna duda, algo que añadir, Nadia? Oye, ¿y las diapositivas?